Va a disculpar, tuve un problema con el equipo. Nuevamente, la pregunta, por favor, quisiera escuchar sus comentarios respecto a lo que ha sido esta audiencia de juicio oral referente y tomando los puntos relevantes de nuestra materia. Por favor, quisiera escuchar sus comentarios. Podemos empezar con Jacqueline. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Sí, doctor, o sea, me parece muy interesante eh, escuchar, ¿no? Al juez, a los abogados, a los fiscales de defensa, que, o sea, me llamó la atención que tienen una buena verba, no se ponen nerviosos, van a lo... Aunque no escuchaba mucho, doctor, no sé si sería mi sistema, se entrecortaba, pero me llamó mucho la atención lo que hablan, ¿no? Cómo se expresan, sin nerviosismo, sin nada. Entonces, me hubiera gustado en esta materia, digamos, hacer un simulacro así, si hubiera habido las clases presenciales, porque ahí en la prácticamente se ve si uno se pone nervioso o no al hablar, pero los he visto muy preparados, tal vez por la experiencia que tengan, y me gustó mucho el video, doctor. Ya, sin duda, el poder haber realizado esta actividad en nuestra materia de juicio oral hubiera sido interesante, pero lógicamente los argumentos, las pruebas, todo eso, tiene que ser en base a un conocimiento previo y ustedes todavía no lo comentan, ¿ya? Pero lo van a poder realizar esta práctica en materias más adelante, como es la práctica forense, en la cual podrían realizar una práctica de juicio oral, ¿ya? Pero sí hay que tomar como relevancia la seguridad con lo cual los actores han podido desenvolverse en lo que ha sido esto del juicio oral, ¿no? Su solvencia, han realizado sus argumentos, han utilizado un vocabulario, seguridad, han manejado lógicamente lo que es la oratoria, la argumentación en lo que ha sido sus actuaciones. ¿Algún otro comentario, por favor? A ver, Rubén. Rubén. Juan Daniel. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, lo escuchamos. ¿Cuál ha sido su apreciación? Bueno, doctor, como mencionó mi compañera y usted, es muy importante la preparación, ¿no? Y saber los argumentos que se van a referir al caso. Pero una duda que yo tenía es que si los mismos juicios orales, ya que vimos en el video, son los mismos que se ejecutan aquí en Bolivia, doctor, o hay una diferencia entre uno y otro, doctor. Esa era mi duda. Lo que hemos visto y hemos observado es una recreación de un juicio de México, ¿ya? Pero la oralidad, el aspecto, digamos, relevante, justamente es lo que teníamos que observar, no precisamente el procedimiento del juicio, simplemente era ver las actuaciones que iban a realizar las partes. Ahora, con la aclaración, y vale la pena señalar que acá en Bolivia también se siguen esos principios, ¿no? En las cuales se da la palabra a las partes para que cada una sistemáticamente vaya argumentando sus pretensiones, ¿no? Va realizándose las actuaciones de esa manera. Entonces estaríamos viendo de que en algunos aspectos procedimentales tal vez son diferentes, pero en la práctica son la misma. Esa era mi duda, doctor. Gracias. Listo. Respecto a lo que atañe a nuestra materia, ¿qué opina? Es decir, a la oralidad. Yesenia, Lisma, ¿cómo están?
Estábamos comentando respecto al video que habíamos visto del juicio oral, ya que el tema que nos toca ver justamente en nuestro último tema, el juicio oral. ¿Algún comentario, por favor? ¿Algún comentario del video que hemos visto respecto al juicio oral? Yesenia, Fernanda, Lisma. Buenos días, doctor. Buenos días. Como estaba viendo acá con mi compañero desde su teléfono, es realmente importante saber la argumentación de prepararse también para que puedas llevar un buen dialecto para poder expresarse. Sí, pues es justo lo que hemos estado tratando de ver a lo largo de la materia, el poder tener conocimientos básicos de la oralidad, lo que es un discurso y lo que es la argumentación. Todo esto aplicable, lógicamente, a esto que estamos viendo, como es el juicio oral. ¿Qué les ha parecido? ¿Han manejado la oralidad, la argumentación? ¿Qué les ha parecido? Doctor, sí, Sí. como usted dijo, ellos tenían mucha seguridad, han manejado bien sus argumentos y estaban muy bien preparados. Em, y la verdad, nos sirve mucho, ¿no? Este tema que usted nos ha compartido este semestre, para poder perder el miedo, para poder expresar, para poder tener seguridad en nosotros mismos. Si bien no sabemos todavía de estas cosas, pero ya con el tiempo ya vamos a estar más seguros. En este semestre sí, al menos yo he aprendido un poquito a perder, no tenía mucho miedo, pero sí a perder miedo y a tener más confianza en mí y a hablar y expresarme de acuerdo a lo que vamos a hacer, ¿no? A nuestra futura profesión, doctor. Lo que nos enseña esta materia es a tener seguridad en nosotros mismos y a perder el nerviosismo para tener una buena oralidad, doctor, como lo vimos en el video a los señores fiscales y al mismo señor juez. Claro que sí. Sin duda, nuestra materia no es procesal penal ni forense penal, entonces no era el objetivo, digamos, enseñarles el procedimiento, prácticas de lo que es el juicio oral en el sentido de ver cuáles son los pasos, cómo se realiza una defensa o cómo se sustenta una querella. No es así, sino ver justamente lo que nos atañe, la oralidad, la seguridad, la argumentación que han realizado los diferentes actores, ¿no? Tanto el juez como la fiscalía, como el abogado defensor, que son los papeles que eran más importantes de tomar en cuenta. ¿Ya? Y lógicamente ustedes tienen que perder ese temor a hablar en público, que hemos tratado, digamos, de verlo también, porque sin duda ustedes ya cuando sean abogados en ejercicio se van a encontrar pues en la necesidad de realizar estas audiencias de juicio oral y no va a haber pues duda alguna de que tienen que tener una solvencia, una seguridad. Ya no va a haber ya no va a haber la posibilidad, si vale el término, de titubear o estar con dudas o estar con miedo, ¿no? Porque eso obviamente hablaría mal de el profesional abogado que serían ustedes. Entonces tienen que ir perdiendo ese miedo, tienen que perder toda inseguridad y lógicamente más los conocimientos en materia penal o en materia civil o en materia familiar
donde se realizan este tipo de audiencias oralmente, ustedes tienen que tener argumentos sólidos para irse a una audiencia, ¿no? Y dentro de la lógica, la oralidad les va a dar esas armas, esos elementos. ¿Algún comentario, por favor? ¿Algún comentario, por favor? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver entonces lo que es un juicio oral en algunos conceptos, algunas actuaciones que se van realizando. Lo hemos visto en la práctica, pero ahora vamos a ver un poquito lo que deberíamos explicarlo, ¿ya? ¿Se ve las diapositivas, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor, se ve. Ya. El juicio oral y público, que es denominado así, con este nombre, al acto más importante de lo que va a ser un proceso penal, donde se va a desarrollar la actuación más importante, donde se desenvuelve todos los argumentos de un juicio y, lógicamente, donde va a salir el resultado del mismo. El juicio oral público constituye la fase esencial y decisiva donde tendrá que dilucidarse la situación jurídica del imputado. Tal como pone en manifestación Cortés Domínguez, el juicio oral es la fase procesal donde se enjuicia la conducta del acusado para condenarlo o absolverlo en la sentencia que pone fin al proceso. Estaríamos hablando tanto de un proceso penal. Cuando hablamos de un proceso civil o familiar, en ese caso vamos a darle la razón al demandante o al demandado en relación a sus pretensiones, ¿no? Cuando hablamos del proceso penal, estaríamos hablando de una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? Esta fase se rige por algunas normas contenidas en el procedimiento penal que van a señalar cuáles son los pasos y procedimientos desde su inicio del juicio oral hasta su conclusión. El artículo 329, que señala sobre el objeto, dice: el juicio es la fase esencial del proceso penal, se realiza sobre la base de la acusación en forma de contradicción oral, es decir, las partes van a contradecir cada uno de los aspectos que consideren inadecuados a sus pretensiones. Es decir, el querellante, el Ministerio Público, va a señalar todo lo que le compete para demostrar que el acusado es autor o partícipe del ilícito. En el caso de la defensa, lo contrario, es decir, va a tratar de demostrar de que el imputado no es autor del hecho, o tal vez no existe el delito, o no se puede identificar con claridad al autor, ¿no? Es lo que se vio en el juicio, tratar de sembrar en el juez una duda razonable de la autoría del ilícito y tratar de obtener una sentencia absolutoria.
Se tratará de comprobar el delito, la responsabilidad del imputado. En el juicio oral tenemos que demostrar de que el imputado, aquella persona a quien se le está acusando por la comisión de un delito, ha cometido el delito, que no existe duda de que es el ciudadano quien ha realizado el acto, qué actos han realizado, que estos constituyen un hecho delictivo. Un aspecto importante en el cual se maneja en lo que es el juicio oral es la inmediación, ¿no? Es un principio penal que señala que consiste en que se debe existir una permanencia en el juicio oral, es decir, desde el momento en que se inicia el juicio oral, las partes no pueden retirarse, no pueden ausentarse por ningún motivo y tiene que continuar de corrido, ¿no? Tanto los alegatos de apertura, las pruebas, tanto documental, testifical, pericial, si fuera el caso, hasta el momento, digamos, de cierre o conclusión, ¿no? De los alegatos finales. Y por último, lo que va a ser la sentencia. Es decir, el juez va a dictar la resolución, la cual dé la razón a una de las dos partes. El juicio se realiza con la presencia ininterrumpida de los jueces, en el caso del juez o de los jueces, dependiendo si es en instrucción, o perdón, en juzgados de cautelares o en juzgados de sentencia o en juzgados o en tribunales de sentencia, ¿no? Eso que lo van a ver más adelante. Pero lo importante es ver que las autoridades judiciales tienen que estar siempre presentes en la audiencia. Si el defensor no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considera abandonada la defensa y corresponde su reemplazo. En este caso, bajo el principio de que toda persona tiene derecho a una defensa, este siempre debe ser asistido por su abogado defensor de su confianza. Si por X o Z motivo este abandonara la defensa, tendrá que señalársele un abogado defensor para que continúe, ¿no? Entonces ahí vemos que la inmediación no permitiría de que se suspenda la audiencia por ningún motivo, excepcionalmente cuando ocurran ciertos elementos que justifiquen la suspensión temporal, ¿ya? Pero eso no es necesario desarrollarlo en ese momento porque a nosotros nos interesa lo que es la oralidad, no tanto así los procedimientos del juicio oral. Dos, si el fiscal no acude a la audiencia o se retira de ella sin justificación, se suspende el acto y de inmediato se pondrá en conocimiento de la superioridad jerárquica de la fiscalía para que asigne al juicio otro fiscal, sin perjuicio de las sanciones correspondientes al Ministerio Público. Ahí vemos que tanto el abogado defensor como el Ministerio Público deben estar siempre en lo que va a ser la actuación del juicio oral, ¿no? Para que estos sustenten, lleven adelante y demuestren de principio a fin si es inocente o es culpable el imputado. 3. Si el querellante no concurre a la audiencia, ¿quién es el querellante? Por si acaso, tal vez no conocen. El querellante es la persona quien va a denunciar el daño causado, que normalmente es la víctima, ¿ya? O las personas que acrediten su legítimo derecho. Si el querellante no concurre a la audiencia o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonada su querella, sin perjuicio de que pueda ser obligado a comparecer como testigo conforme el artículo 330 del Código Penal. Ahí vemos los tres actores más importantes, la defensa, el fiscal, la víctima, ¿no? En este caso, el abogado también de la víctima que puede participar y, lógicamente, el juez.
son los actores más importantes del juicio oral y deben estar siempre presentes en la audiencia judicial. Participación de los medios de comunicación. Es innegable la estrecha vinculación del derecho de informar con el principio de publicidad procesal y cuya actuación a través de los medios de comunicación es uno de los elementos más decisivos para su completo desarrollo, otorgando una dimensión pública. Pero sabemos muy bien que también se tiene que respetar el derecho de la privacidad de las partes. Dependiendo si es que son hechos delictivos en los cuales concurren ciertos elementos de la honra de las partes, será obviamente prohibida su presencia de los medios de comunicación. Esto para, digamos, evitar cualquier aspecto que vaya en contra de las partes, ¿ya? Hoy en día, muy pocos juicios orales acá en Bolivia han podido participar los medios de comunicación por este efecto, ¿no? Eso no implica de que el juez podría autorizar. Por temas didácticos y pedagógicos hubiera sido interesante tener mayor acceso, ¿no? Pero lastimosamente las autoridades muchas veces no permiten la grabación de los juicios orales. Prohibición para el acceso, conforme al artículo 332. No podrán ingresar a la sala de audiencia los menores de 12 años, excepto que estén acompañados por una persona mayor de edad que responda por sus actos y conductas. Sabemos muy bien que los niños no actúan muchas veces con la seriedad del caso, entonces por eso la prohibición. O en el caso también cuando sus familiares son parte del proceso, muchas veces la carga emocional puede causar, lógicamente, reacciones inadecuadas para la audiencia. 2. La persona que porta pancartas, distintivos gremiales, partidarios o asociaciones, ni los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que se encuentren uniformados, salvo que cumplan una función de vigilancia. En estas circunstancias son estos dos tipos de personas que no pueden realizar presencia en lo que es un juicio oral, para que se vaya realizando una audiencia con la normalidad, seriedad del caso. ¿Qué es la oralidad? El principio de oralidad consiste en que los actos procesales son realizados a viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas a los estrictamente indispensables. Conforme al artículo 333, el juicio oral y solo podrá incorporarse para su lectura algunas actuaciones, como por ejemplo las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas de anticipación de pruebas, es decir, las actas o algunos documentos que se tengan que leer conforme lo establecido en el procedimiento. 2. Las declaraciones y dictámenes producidos por comisión o información, es decir, declaraciones de personas que no se encuentren en el momento del juicio oral, personas que se encuentran hospitalizadas o que se encuentran en otro lugar y que han sido recepcionadas por autoridad pertinente y que pueden ser introducidas al juicio oral. 3. La denuncia, la prueba documental, los informes y las actas reconocidas y registros o inspecciones. Todo esto se va a dar, se va a introducir en lo que es el juicio oral como prueba mediante su lectura, ¿no? Se va a dar a conocer a las partes con su lectura todo lo que se señala en la documental que se vaya a presentar. Continuidad. El principio de continuidad como sector del juicio oral implica que éste se lleva a cabo todos los días y horas hábiles en forma consecutiva hasta el pronunciamiento de la sentencia. Eso quiere decir que un juicio oral puede durar un día, puede durar 2 días, 3 días, dependiendo de la complejidad, ¿no? Y el tiempo que se requiera para llegar a su finalización. Se han dado casos de juicios orales en los cuales la prueba documental era bastante, entonces se tiene que ir analizando prueba por prueba.
Entonces eso requiere de una cantidad de tiempo necesaria. También cuando existe gran cantidad de testigos, requieren también un tiempo determinado. Cuando existen peritos, lo mismo. Cuando hablamos de la declaración del imputado también, que puede ser bastante larga, y también en el caso de que se escuche también a la víctima, ¿no? Entonces, ahí vemos con esas actuaciones que el juicio oral puede tomar su tiempo prolongado. Entonces, este juicio debe continuar, ¿no? En lo posible, de manera continua. Lógicamente, cuando pasa, digamos, de los horarios establecidos, se da o se señala de que se están aperturando horas y días extraordinarios, en el caso de fines de semana o en el caso nocturno. Pero sin duda es la intención de que el juicio pueda continuar sin suspensiones. ¿Ya? Bueno, hasta aquí los principios del juicio oral que hemos podido observar para ir viendo qué se requiere para lo que es el juicio oral. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? ¿Qué opinan de lo que es lo procedimental del juicio oral? ¿Algún comentario? Jacqueline, Yesenia, Lisma, Fernanda. Sí, doctor, o sea, como nos mencionó ahorita, es muy importante, doctor, la oralidad en un juicio. Y, y no, pues, doctor, la expresión, la seguridad, como le dije, es muy importante para hacer participar en estos juicios orales, doctor. Podemos ver, ¿no?, la importancia de que todo está señalado para evitar, digamos, que las partes puedan equivocarse, realizar una mala actuación, etc. ¿Algún otro comentario? Fernanda, tal vez. Participaremos por lo menos alguito. Perdamos ese miedo a hablar. A ver, ¿alguien? Micaela, Sí, doctor. ¿algún comentario? Eh, yo pienso, doctor, que es importante que se pueda cumplir todos los pasos y para llevar un juicio correcto, doctor. Yo pienso que es importante cumplir todos los pasos. Especialmente tener las armas, ¿no? Como es la oralidad, que nos va a ayudar justamente a poder realizar estas actuaciones de manera solvente por parte de los abogados. Imagínense si tenemos un abogado tímido que ha perdido o que no tiene la capacidad de oralidad y va a estar con dudas, con temor en lo que va a ser sus apreciaciones en el juicio oral, ¿no? Ahí vemos seguridad, solvencia, ¿verdad? Sí, doctor, eso es tener seguridad al momento de debatir para convencer al juez. Plantear buenos argumentos, doctor. Ya. ¿Alguien más? Yesenia.
Bueno, vamos continuando. Vamos a ver los sujetos procesales. A continuación vamos a ver los sujetos procesales que actúan dentro del juicio oral, aunque ya lo hemos visto en lo que es la actuación del video, pero vamos a ir viendo qué papel van desarrollando cada uno de los actores en lo que es el proceso del juicio oral. ¿Por qué señalo y digo actores? No solo porque el video que hemos visto hace una recreación, sino que en derecho se conoce a los participantes de un proceso como actores, ¿no? Vamos a ver los contenidos, el concepto de lo que es el juicio oral, las clases de audiencias, las estructuras generales de la audiencia, el desarrollo de la audiencia, modos de dirigirse a la autoridad jurisdiccional, la elección de argumentos y estructura, los alegatos, métodos de dirigirse a la autoridad jurisdiccional, en las estrategias judiciales y, bueno, un poco lo que es todo el juicio oral. Como concepto podemos decir que el juicio oral es el periodo decisivo del proceso penal en que después de concluida el sumario, es decir, todas las etapas de la investigación, se practican directamente las pruebas y alegatos ante el tribunal de sentencia. Son juicios concentrados de inmediación judicial con actuación pública de todas las partes e intervención directa y constante del juez, que se llevan de forma oral. Se realizará sobre la base de la acusación. ¿Qué es la acusación? Es el documento que es presentado por el Ministerio Público, como también por la acusación particular, es decir, el abogado de la víctima, quienes van a señalar que tienen suficientes elementos para demostrar de que el imputado, es decir, la persona a la cual se le acusa por la comisión de un delito, es autor, partícipe de un ilícito que se le está juzgando. Se realizará sobre la base de la acusación en forma contradictoria, lo que hemos dicho hace rato, que es la posibilidad de que una persona plantee una tesis, es decir, señale un argumento, y la otra parte pueda contradecir o pueda desmentir el hecho. Ahora, estos parámetros de la contradicción tienen que ser dentro de los márgenes del respeto, es decir, se debe pedir la palabra y el juez es quien otorga a las partes para que se puedan pronunciar sobre cada uno de los elementos contradictorios. La publicidad y continuidad. La publicidad se refiere a que es de conocimiento público, ¿no? Y continuo el juicio oral. Pero también hay que ver de que la publicidad y la continuidad se puede dar ciertas restricciones. Cuando, por ejemplo, en el juicio oral se presentan menores de edad, la publicidad es restringida. Cuando los horarios y el tiempo es demasiado largo, se puede suspender el juicio oral y dársele un tiempo para que se pueda reconstituir al día siguiente. En el juicio oral se debe comprobar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción. ¿A qué se refiere eso de que en el juicio oral se tiene que demostrar que el acusado es realmente el que ha causado el daño? En este caso, si no se cumpliera esa formalidad, es decir, no se pudiera sustentar de que el acusado es el autor del hecho, entonces estaríamos llegando a la conclusión de que existiría una duda razonable, de que no estamos con la certeza de que el acusado es el autor del ilícito. Por consiguiente, podría obtenerse una sentencia absolutoria. ¿Qué quiere decir? Que se le absuelva, que se demuestre o se determine que esta persona a quien se habría acusado no hay seguridad plena de que sea el autor del ilícito. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esta primera parte?
¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguna duda nuevamente? Jacqueline. No, doctor, no, todo está claro, doctor. Le pregunto porque es la que está más atenta. ¿Alguna otra persona? Bueno, continuamos entonces. Clases de audiencia. En el proceso penal tenemos la audiencia de medidas cautelares, que es una audiencia en el cual normalmente se va a desarrollar si una persona debe ser o debe tener, debe estar detenida o no. Es decir, se le va a dar detención preventiva, ¿no? Esta audiencia también se va a manejar bajo los principios de la oralidad. Después tenemos la conciliación, que también es una audiencia en la cual se escucha a las partes y que se va a buscar también que este se desarrolle de manera oral. Tenemos el procedimiento abreviado, en el cual es una audiencia en la cual se va a realizar pasos y procedimientos para llevar un juicio oral más corto, en los cuales no hay mucha, digamos, duda, en el cual el imputado debe aceptar la comisión del ilícito. Después tenemos el criterio de oportunidad. En algunos casos, esta audiencia es importante porque en ella se va a realizar un beneficio a favor del imputado, que podría ser una suspensión condicional del proceso, una suspensión condicional de la pena o un perdón judicial, que no necesariamente